Bueno, vamos a ver en este capítulo mención de energía activa eh, como objetivos. Lo que vamos a analizar en este capítulo es la medición de energía activa en circuitos monofásicos de baja tensión. Vamos a estudiar la medición de energía activa en circuitos trifásicos de baja tensión. Vamos a estudiar en media tensión y en alta tensión. Y vamos a aplicar también los transformadores de medida que también ya lo hemos venido aplicando en las anteriores clases que hemos realizado. Bueno. Introducción. Lo que vamos a analizar en instrumentos es el medidor de inducción y el medidor electrónico digital, que en la parte del circuito, o sea, en la representación del circuito es lo mismo, solo que vamos a usar el medidor de inducción cuando no cumpla lo que pide el reglamento. Diré, cuando cumpla lo que pide el reglamento, vamos a usar el medidor de inducción, y cuando no cumpla, o sea, que es decir, cuando miramos con discriminación horaria, vamos a usar el medidor electrónico digital con discriminación horaria. Ahora, W va a significar la indicación del medidor. Y también vamos a aplicar que al especificar, vamos a aplicar lo que se aplica en Bolivia, ¿no? Generalmente se utilizan medidores línea carga, pero también existen medidores carga línea, que eso también lo han de ver con el ingeniero. Pero al momento de especificarlo, vamos a especificar en línea carga. Ahora, medición de circuitos monofásicos. Toda esta sección 2 va a pertenecer a la categoría pequeña demanda y según el reglamento, circuitos monofásicos nos permiten medir en la categoría pequeña demanda, y pequeña demanda es hasta 10 kilovatios y arriba de 10 kilovatios ya entraríamos a la categoría mediana demanda. Ahora, en pequeña demanda se mide sin discriminación horaria y el medidor que se va a usar es el medidor electromagnético. El medidor de inducción es el que va a satisfacer el reglamento. Circuitos monofásicos de dos hilos. En Oruro, por ejemplo, los circuitos monofásicos de dos hilos son fase-fase. En otras partes es fase neutro, por ejemplo, en Chayapata. Ahora, un elemento. Como son dos hilos, es 2 menos uno según el teorema de Blonde, es un elemento. Y un elemento, ¿qué comprende? Comprende una bobina de cociente y una bobina de potencial. Es la bobina de cociente y es la bobina de potencial. Y se conectan, como hemos visto anteriormente, en línea o fuente carga, línea carga. Ahora vamos a especificar este medidor. Especificación del medidor. Para especificar este medidor, lo único que ustedes tienen que analizar es las características del circuito y aplicar esta lista, nada más. Por ejemplo, aquí nos dice sin TPs 240 voltios. Y como estamos en circuitos monofásicos de conexión directa, o sea, en baja tensión, tensión nominal 240 voltios, que esta sería la tensión máxima. Corriente nominal, ahora vemos aquí, corriente nominal, medidor monofásico 15 y la máxima 100 amperios. 15 nominal, 100 amperios máxima. Número de elementos. Como son dos hilos, según teorema de Blonde, 2 menos uno, un elemento. Tipo de cojinete. Como es un medidor electromagnético, entonces colocamos magnético. Clase de exactitud, clase 2. Conexión interna, ya lo hemos dicho anteriormente. Línea carga, tipo de registrador, pueden colocar ciclométrico, pueden colocar puntero. Pero también existen circuitos monofásicos de tres hilos, como es el caso de La Paz, en la cual este es un transformador monofásico y el tercer hilo tiene una derivación intermedia en el medio del arrollamiento. A ver, vamos a admitir a los compañeros. Bueno, este sería el medidor para circuitos monofásicos de tres hilos, lo cual lo vamos a analizar rápidamente. Primeramente vamos a analizar cuando la carga Z1 va a estar conectada, solo la carga Z1. Entonces, y las demás cargas no están conectadas. O sea, vamos a analizar individualmente y luego cuando todas las cargas están conectadas simultáneamente. A ver, para la carga Z1. La carga Z1, lo que la carga solicita es igual, vemos, al voltaje B medios, la cociente I por el coseno de tita. Pero ¿qué es lo que está indicando el medidor? El medidor está indicando de la siguiente manera. Por aquí está entrando la cociente I1, entonces está indicando I1 medios. Ahora el voltaje, eso sería para la bobina de cociente. Ahora el voltaje está conectado entre este borne y este borne, o sea, está conectado al voltaje B. Por eso B por I1 medios
Esto en la forma vectorial y esto en la forma de producto escalar. Entonces tenemos B por I1 medios por coseno de tita 1. Y si se dan cuenta, lo que la carga solicita, esto es igual a esto. O sea, ¿qué quiere decir? Que si solo mediría esta carga, va a medir bien. Lo que la carga solicita es igual a la indicación. Para la carga Z2 es de igual manera, se hace el mismo análisis. Lo que va a variar es la carga Z3. Para la carga Z3, lo que la carga solicita va a ser I3 por el voltaje B. Ya no va a ser, o sea, ya no va a ser el voltaje B medios, porque esta carga está entre el voltaje B por I3, la cociente I3, por el coseno de tita 3. Ahora, eso es lo que la carga solicita, lo que mide el medidor o la indicación del medidor va a ser al voltaje, de igual manera va a ser al voltaje B, pero esta cociente I3 va a venir por aquí, va a ser I3 medios, viene por aquí, viene por aquí, como aquí es el borde marcado por el punto, entonces va a ser positiva más I3 medios, y se va. Entonces va a ser I3 medios más I3 medios, va a ser igual a I3. Entonces, realizamos este producto vectorial, aquí tenemos B por I3 por el coseno de tita 3, que es lo mismo que lo que la carga solicita. Entonces, de igual manera, en la carga Z3, lo que la carga solicita es igual a la indicación. Individualmente, entonces va a medir bien. Ahora, si estaría conectado simultáneamente las tres cargas, vamos a tener lo que la carga solicita va a ser la indicación de, de la carga Z1, de la carga Z2 y de la carga Z3. Pero la indicación total, si se dan cuenta, estas tres indicaciones, la suma de las tres es lo mismo que lo que la carga solicita. ¿Qué quiere decir? Que si mediría simultáneamente las tres cargas, igual mediría bien. Ahora, bueno, esta es la forma de analizar, pero en la forma en la que si les pediría conectar esto en un circuito, tienen que conectarlo de esta forma el medidor, en la cual aquí están sus dos medias bobinas de cociente, porque tiene está a medias espiras y aquí está la bobina de potencial, que es lo mismo que esto, solo que aquí está dibujado de diferente manera. Ahora, pero tenemos que comprobar, aquí no se puede aplicar directamente el teorema de Blonde. ¿Por qué? Porque diríamos, si son tres hilos, serían dos elementos, ¿no? Pero este es un medidor especial. Entonces, ¿cómo podemos saber cuántos elementos es este medidor? Vamos a hacer de la siguiente manera, lo vamos a comprobar. Comprobación que el medidor es de un elemento en noruro, en pequeña demanda, baja tensión. El conductor intermedio en noruro no existe, es igual es un circuito monofásico fase-fase. Entonces, si no existe, lo que va a pasar es lo siguiente. Como hemos dicho anteriormente, no sé si se acuerdan, hemos analizado en el medidor de inducción, las bobinas de corriente están conectadas en serie aditiva, o sea, tienen un efecto magnético aditivo. ¿Qué quiere decir? Que sus espiras se van a sumar. Tal cual, si es una bobina de potencial y sus dos medias espiras se van a sumar, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener una bobina de cociente completa, ¿no? Entonces es como si tuviéramos una bobina de cociente y una bobina de potencial. Entonces, ¿eso qué es? Es un elemento, porque están en serie aditiva, ya lo hemos dicho. Bueno, entonces vamos a empezar a especificar. Tensión nominal, 240 voltios, cociente nominal, esto ya lo hemos sacado de la lista, 15 nominal, 100 máxima. Número de elementos, un elemento, ya lo hemos comprobado ahorita que es un medidor de un elemento. Número de hilos, 3 hilos. Tipo de cojinete, magnético, clase de exactitud, clase 2. Conexión interna, línea carga, tipo de registrador, pueden colocar ciclométrico o de puntero. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es circuitos trifásicos de baja tensión. En circuitos trifásicos de baja tensión nos vamos a topar con lo siguiente. Nos podemos topar con cargas que van a estar comprendidas en mediana demanda y en gran demanda. Ahora, si la carga está conectada entre 10 y 50 kilovatios, pertenece a la categoría mediana demanda. El reglamento dice que si pertenece a esa categoría se va a medir sin discriminación horaria, para lo cual el medidor electromagnético va a satisfacer el reglamento. Y sus características de cociente, en este caso es un medidor trifásico, va a ser 15-120 amperios. Aquí es lo que podemos comprobar aquí. Medidor trifásico, conexión directa 15-120 amperios.
Bueno, 15, 120 amperios. Ahora, si es gran demanda, baja tensión, la carga conectada tiene que ser mayor a 50 kilovatios y pertenece a la categoría gran demanda, baja tensión. Y si es gran demanda, el reglamento nos dice que se medirá con discriminación horaria. Entonces, el medidor electromagnético no va a satisfacer el reglamento. Por lo tanto, para esta categoría, el medidor que va a satisfacer el reglamento es el medidor electrónico digital con discriminación horaria. Y sus características de cociente van a ser 2.5 y 10 amperios, si es de procedencia del Brasil. Y si es de otra procedencia o otra norma, va a ser 5 amperios. Bueno, cuando nos dice que vamos a medir con discriminación horaria, esto les va a servir para el caso de su proyecto, tenemos que conocer los periodos de consumo, que va a ser el bloque bajo, bloque medio y bloque alto. El bloque bajo se comprende desde las 12 hasta las 7, bloque medio desde las 7 hasta las 18 y desde las 23 hasta las 24. Y el bloque alto periodo de punta es desde las 18 hasta las 23. O sea, ¿qué quiere decir? Que en cada bloque el, el costo es diferente cuando van a realizar su proyecto o cuando entren al capítulo de demanda y lo van a usar mejor esto. Bueno, circuitos trifásicos de 4 hilos. Ojo, estamos en baja tensión todavía. Eh, Vamos a analizar medición sin TCs y vamos a analizar con TCs. A ver, sus audios están activados. Listo. Medición sin TCs. Si es medición sin TCs, tiene que pertenecer a la categoría entre 10 y 50 kilovatios, a la categoría mediana de banda, donde el número, como estamos en 4 hilos, van a ser 3 elementos. Y las características de esa medición, como estamos en 4 hilos, van a ser 220, 380. Ya lo hemos visto, características de cocientes 15, 120 amperios, es un medidor trifásico en conexión directa. Y la ecuación de conexión va a ser la que ya hemos analizado en medición de potencia. Y este sería su circuito de conexión. Bueno, hemos dicho que va a tener 3 elementos. Aquí está el elemento 1, aquí está el elemento 2, aquí está el elemento 3. Como es conexión directa, se va a conectar directamente. Y se conecta según esta ecuación. Nos dice que va a tener una bobina de cociente en la fase 1, una bobina de cociente en la fase 2 y una bobina de cociente en la fase 3. Una bobina de cociente en la fase 1, una bobina de cociente en la fase 2 y una bobina de cociente en la fase 3. Ojo, estas son las bobinas de cociente y esta es la bobina de potencial. Bobina de cociente, bobina de potencial y su bobina de cociente, bobina de potencial. Ahora, ¿qué nos dice la ecuación? La ecuación nos dice que tenemos que conectar en una bobina de potencial entre fase neutro porque tenemos voltajes B. Esta es la primera bobina de potencial, tiene que conectarse entre fase neutro. Fase 1, neutro. La otra bobina de potencial, fase 2, neutro. Y la otra, fase 3, neutro. Y así estaría conectado en conexión directa. Bueno, esta parte ya se los voy a dejar para ustedes. Es prácticamente lo que hemos analizado de medición de potencia nomás, que es lo que la carga solicita la indicación total, no es nada complicado. Directamente nos vamos a enfocar en especificación del medidor. Entonces empezamos a especificar. Tensión nominal 220, 380. Cociente nominal 15, 120 amperios. Esto lo he sacado de la tablita de arriba. Número de elementos. Como son 4 hilos, 3 elementos. Tipo de cojinete, magnético. Clase de exactitud, clase 2, conexión interna, línea carga. Tipo de registrador, puede ser ciclométrico de puntero. Ahora vamos a analizar. Medición con TCs. En el caso de que las potencias sean superiores a 50 kilovatios, la medición se va a realizar con transformadores de corriente. O sea, eso va a pasar en la categoría gran demanda, baja tensión. El reglamento nos dice que en gran demanda tenemos que medir con discriminación horaria, para lo cual el medidor que va a satisfacer el reglamento es el medidor electrónico digital con discriminación horaria. Bueno, y aquí tenemos el medidor que se conecta de igual manera con la ecuación que hemos visto ahí arriba. Lo único que va a variar, las bobinas de potencial se van a conectar de igual manera entre fase y neutro. Lo podemos ver aquí entre la fase 1 y el neutro. Y las bobinas de potencial se van a conectar, perdón,
los transformadores de cociente se van a conectar, como ya hemos aprendido anteriormente, de polaridad a polaridad. Aquí está de polaridad del TC a su polaridad de la bobina de cociente. De polaridad del TC a su polaridad de la otra bobina de cociente. De la polaridad del TC a la polaridad de la bobina de cociente. Y esas tres bobinas de cociente, nodo común, y aterramos a tierra. Y aquí tenemos el conductor de retorno de cociente. Y ahora los bornes que no tienen polaridad del TC los hacemos un nodo común y los aterramos. Puede tener aterramiento individual, pero es mejor usar un único aterramiento para evitar costos, ¿no? Bueno, y aquí está el conductor de retorno de cociente. Este es un circuito cuando los conductores de retorno son independientes, pero podrían ser conductores de retornos comunes, en la cual este conductor de retorno puede conectarse a esta tierra y esta tierra al neutro, pero en ese caso no es conveniente porque el conductor de retorno se puede sobrecargar y puede provocar errores. Es mejor que tenga conductor de retornos independientes. Ahora, la medición con TCs, como hemos dicho anteriormente, las características de cociente van a ser 2.5, 10 amperios si es de Brasil y 5 amperios si es de otra procedencia. Y empezamos a especificar. Tensión nominal, 380, 220, cociente nominal 2.5, 10 amperios, número de elementos, son 4 hilos, 3 elementos, tipo de cojinete no corresponde porque este es un medidor electrónico digital. Clase de exactitud, la clase ya no es clase 2, sino es 0,5, es lo que se maneja en la materia, porque creo que existe electrónicos de clase 1 igual. Conexión interna, línea carga, tipo de registrador. No basta con colocar medidor electrónico digital, porque existen medidores electrónicos digitales que miden sin discriminación horaria, así que tienen que colocar siempre medidor electrónico digital con discriminación horaria. Bueno, aquí tenemos un ejemplito en la cual podemos ver si pertenecemos a la categoría gran demanda o mediana demanda. Entonces, lo que hemos hecho es lo siguiente, lo único que hemos sacado es sacar la potencia, porque tenemos la cociente, tenemos tensión, factor de potencia, podemos tener la demanda. Y en este caso, esa demanda nos ha salido 57.92 kilovatios, para lo cual sería gran demanda y tendríamos que usar TCs. Entonces, lo que está realizado aquí es solo lo que hemos venido practicando anteriormente, que es la especificación de los TCs, para lo cual ya tenemos los datos de cociente, que es 110 la máxima, y con la máxima tenemos que ir a nuestras tablas y encontrar una cociente superior a 110, que sería en este caso 150, y esa va a ser nuestra cociente normalizada al 100%. De esas 150 sacamos su 10%, va a ser 15, y hemos especificado bien. ¿Por qué? Porque la cociente al 10% es menor a la cociente mínima que nos han dado, y la cociente al 100% es mayor a la cociente máxima que nos ha dado, que es lo que nosotros buscamos. Entonces estaría bien especificado. Aquí estaría su corriente primaria nominal, sería 50 amperios, perdón, 150. Corriente secundaria nominal sería 5 y su relación casi sería 31. Bueno, circuitos trifásicos de 3 hilos. Ya hemos analizado de 4 hilos, ahora vamos a analizar de 3 hilos, pero seguimos en baja tensión. Ahora, de la misma manera, podemos tener circuitos trifásicos de 3 hilos con TCs y sin TCs en baja tensión. Y de igual manera, sin TCs va a ser cuando va a ser mediana demanda y con TCs va a ser cuando va a ser gran demanda. Bueno, sin TCs, mediana demanda, sus características de cociente van a ser igual a las mismas. Es un medidor trifásico en conexión directa, va a ser 15-120 amperios, va a ser un medidor electromagnético y va a ser de dos elementos. Se va a conectar de la siguiente manera. Según la ecuación, tenemos que conectar la bobina de potencial entre 1 y 2. Es la bobina de potencial, se está conectando entre 1 y 2. Y la otra bobina de potencial se va a conectar entre 3 y 2. Esta otra bobina de potencial se va a conectar entre 3 y 2. Dice que va a tener una bobina de cociente en la fase 1 y una bobina de cociente. Se va a conectar, perdón, una bobina de cociente en la fase 1 y una en la fase 3. En la fase 1 una bobina de cociente y en la fase 3 otra bobina de cociente. Bueno, ya estaría conectado este medidor, para lo cual vamos a empezar a especificar.
Tensión nominal ya no va a ser 380 porque ahora es 3 hilos, va a ser 220. Cociente nominal va a ser 15, 120 amperios. Número de elementos va a ser 2 elementos porque son 3 hilos. Tipo de cojinete va a ser magnético. Clase de exactitud va a ser de clase 2. Conexión interna va a ser línea carga. Tipo de registrador puede ser ciclométrico de puntero. Listo. Ahora, medición con TCs. De igual manera, si es gran demanda, es medición con TCs y las características de cociente van a ser 2.5 nominal y 10 amperios máximo en la norma brasileña. Si fuera en otra norma, va a ser 5 amperios o en la norma americana. En este caso, como es gran demanda, va a ser un medidor electrónico digital con discriminación horaria. Y de igual manera, la ecuación de conexión es esta, solo que ahora va a tener TCs, uno en la fase 1 y otro en la fase 3, que ya sabemos cómo conectar. Las bobinas de potencial se van a conectar de igual manera. Bobina de potencial entre la fase 1 y 2, la otra bobina de potencial entre la fase 3 y 2, y las bobinas de cociente, un TC en la fase 1 y un TC en la fase 3, y se van a conectar de polaridad a polaridad, eso ya sabemos, de polaridad, y esto de polaridad a polaridad, nodo común, conductor de retorno a tierra, y los bornes que no tienen polaridad del TC a un nodo común y a tierra. Especificamos. Bueno, tensión nominal 220, cociente nominal 2.5, nominal 10 amperios máximo. Número de elementos, 2 elementos porque son 3 hilos. Tipo de cojinete, ahora es un medidor electrónico digital con discriminación horaria, por eso no corresponde. Clase de exactitud 0.5, conexión interna, línea carga, tipo de registrador, medidor electrónico digital con discriminación horaria. Bueno, eh, medición en media tensión en circuitos trifásicos. En media tensión, lo que nos vamos a topar es con mediana demanda y con gran demanda. De igual manera, mediana demanda van a ser potencias mayores a 10 kilovatios, o sea, van a estar entre 10 y 50 kilovatios. Y gran demanda va a ser mayores a 50 kilovatios. Ahora, media tensión son tensiones por encima de 1000 voltios y las tensiones más usuales en nuestro país son 3 kilovoltios, 6.9, 13.8 kilovoltios, 14.4 kilovoltios, 24.9 kilovoltios, hasta 39.5 kilovoltios. Ahora, por ser media tensión, no importa si es mediana demanda o si es gran demanda, sí o sí tenemos que usar transformadores de medida. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener TCs y TPs. Bueno, esto es algo que maneja el ingeniero, en la cual vamos a empezar a aplicar el teorema de Blonde y vamos a despejar algunas dudas que vengan, ¿no? Bueno, media tensión sería, por ejemplo, el punto B, porque está a 24.9 kilovoltios. El punto A igual es media tensión, punto D igual es media tensión y el punto E igual. En media tensión también puede haber circuitos monofásicos, por si acaso, pero en su gran mayoría son circuitos trifásicos. Bueno, por ejemplo, en el punto A, ¿cuántos elementos son? ¿Alguien me puede decir? En el punto A. ¿Dos elementos? Sí, sí es 2 elementos. ¿Pero por qué es 2 elementos? De entrada, hay algunos, por ejemplo, en la clase de ayer con otro paralelo han dicho que es 3 elementos, pero no es 3 elementos. ¿Por qué? Porque obviamente el neutro aquí se está usando en este transformador perdón, en este transformador de potencia monofásico, se está usando el neutro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el neutro existe, pero como en aquí el transformador está conectado en delta, no estamos usando el neutro, entonces, para lo cual solo vamos a tomar en cuenta los conductores que estamos usando. Solo estamos usando para la conexión de este transformador de potencia 3 hilos. Entonces van a ser 3 hilos, 2 elementos. Y en el punto B, ¿cuántos hilos es? ¿Alguien me puede decir? 4 hilos. 4 hilos y tres elementos sería. Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué es 3 elementos?
porque aquí vemos que el conductor está aterrado rígidamente y también tenemos un neutro físico. Y comprobamos que este neutro físico existe. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un transformador eh, monofásico que está conectado fase neutro y se está usando este neutro. Entonces, para lo cual, aquí sí sería 4 hilos, 3 elementos. Bueno, ayer hemos hecho algunos ejemplitos más, que eso lo vamos a hacer después de especificar este medidor, así que nos pasaremos a esto. Antes, el punto C es alta tensión y también son 2 elementos, porque aquí vemos 3 hilos. Ahora, el punto A. La conexión del punto A ya hemos dicho que es 2 elementos. Y según el teorema de Blonde, va a tener, perdón, va a tener un elemento, otro elemento y va a tener una bobina de, perdón, un TP y otro TP, y un TC y otro TC. Pero esto no es tanto así respetando el teorema de Blonde. O sea, podría ser esto 2 elementos, y según el teorema de Blonde tendría que haber 2 TPs, ¿no ve? Pero a veces no se cumple fielmente el teorema de Blonde. ¿Por qué? Si digamos esta tensión sería 34,5 o mayor, perdón, mayor a 34,5 y serían 2 elementos, aquí serían 3 TPs capacitivos y ahí no estaríamos cumpliendo tal cual el teorema de Blonde. O sea, tenemos que entender esos conceptos, que cuando es la tensión arriba de 34,5 kilovoltios se utilizan 3 TPs capacitivos, siempre vienen de 3 piezas esos 3 TPs capacitivos, y por más que fueran 2 elementos, aquí tenemos que colocar 3 TPs capacitivos si fuera mayor a 34,5. Pero en este caso, como es menor a 34,5, vamos a cumplir lo que dice el teorema de Blonde, que va a tener 2 TCs y 2 TPs y 2 elementos. Entonces, empezamos a conectar según esta ecuación. Esto por si acaso son TPs inductivos. Conectamos. Eh, la parte del primario de los TPs ya saben ustedes cómo conectarlos. Y la parte del primario saben que no va a cumplir el teorema de Blonde. Eso ya les he enseñado anteriormente en las anteriores clases, porque va, se va a causar un cortocircuito fase-fase, y también esto lo han analizado, creo, en los primeros capítulos, cambios de la conexión atrás, creo que ahí se justifica eso. Entonces, solo el primer TP se va a conectar según el teorema de Blonde, entre 1 y 2. El segundo TP, ya saben, por ese cortocircuito fase-fase no se va a conectar entre 3 y 2, sino entre 2 y 3. Pero en el secundario del TP, ahí sí se va a conectar según esta ecuación, que nos dice conectar la bobina de potencial entre 1 y 2, entre 1 y 2. La otra bobina de potencial del elemento 2 entre 3 y 2, entre 3 y 2. Tenemos que aterrar eso y estarían conectados los TPs. Ahora los TCs, eso ya saben, ¿no? De polaridad a polaridad. De polaridad, de polaridad a polaridad, nodo común, conductor de retorno a tierra. Los bornes que no tienen polaridad, igual lo aterramos, una tierra común. Este sería el conductor de retorno de corriente y este sería el conductor de retorno de potencial. Aquí estamos usando conductores de retorno independientes. Bueno, aquí también no se olviden conectar la conexión del transformador. Por ejemplo, aquí está en delta estrella rígidamente aterrado y aquí tienen que conectar, perdón, dibujar esta parte, porque si no, no les va a hacer valer el diagrama el ingeniero. Especificamos. Bueno, eh, como hemos dicho que en el punto A, mejor dicho, en media tensión, pueden ser tanto eh, gran demanda o mediana demanda. Para este caso vamos a asumir que es mediana demanda, entonces sería un medidor electromagnético. Y vemos la lista. Tensión nominal. Con TPs, ¿qué nos dice? Va a ser 120 voltios en ANSI. Entonces, es lo que vamos a anotar. Tensión nominal. Como estamos con TPs, va a ser 120 voltios. Eh, Cociente nominal. Como estamos ahorita en ANSI, eso es otra norma, va a ser 5 amperios. Ahora, número de elementos. Va a ser 2 elementos,
porque van a ser 3 hilos. Tipo de cojinete va a ser magnético. Clase de exactitud va a ser de clase 2. Conexión interna va a ser línea carga. Y tipo de registrador podemos analizar en puntero. Puede ser ciclométrico de puntero. Bueno, aquí es lo que lo hemos analizado en el punto D y en el punto E. Igual son 2 hilos y aplicamos teorema de Blonde, sería un elemento. Eso lo hemos analizado. Y bueno, medición en alta tensión. En alta tensión, algo que tienen que aprenderse de memoria es que en alta tensión siempre va a ser gran demanda. Y obviamente en alta tensión siempre o sea, siempre va a tener transformadores de medida como en media tensión. Ahora, los voltajes de alta tensión son de 69 kilovoltios, 115 kilovoltios, 230 kilovoltios. Y aquí en este diagrama podemos ver que el punto C es alta tensión. Y esta conexión del punto C es lo que hemos dicho anteriormente. Va a ser dos elementos, o sea, porque son 3 hilos, o sea, va a ser esta conexión. En TCs va a ser todo lo mismo, pero como es 69 kilovoltios, ya no va a ser 2 TPs, va a ser 3 TPs que van a ser capacitivos. Y esos se conectan fase neutro, que también, no sé si se acuerdan, con 3 TPs lo hemos analizado al especificar los transformadores de medida y también en medición de potencia les he enseñado cómo conectar esa parte. Así que para este punto de alta tensión ya tendrían el diagrama de conexión. Bueno, lo voy a finalizar la reunión, se van a volver a conectar y ahí vamos a hacer algo más que hemos hecho con los compañeros el día de ayer.